Muy bien, iglesia, vamos a estudiar, vamos a analizar y a reflexionar sobre un tema que como hijos de Dios siempre debe estar presente en nuestras vidas. Hay una frase que desde hace algunos años traigo muy presente porque considero que es una forma de vivir, es una forma de pensar, es una forma de ser. Cuando tú te sientes ofendible, cuando tú te sientes que eres una persona de carácter fuerte, entendimos con la palabra que las personas de carácter fuerte son aquellas que controlan ese carácter y no son aquellas personas que explotan y que pueden manifestar enojo, ira o respuesta o reacción ante situaciones que nos ofenden. Es que esta persona es de carácter fuerte, no le puedes hablar porque enseguida explota en su ánimo, en sus palabras. Yo creo que al contrario, ese carácter, esa persona no ha podido dominar su carácter. Entonces, el día de hoy nos lleva, o me lleva el Señor a poder hablar de esto que en su palabra vamos a recibir de parte de Dios una bendición, que es recordar siempre como hijos de Dios que el perdón trae libertad. El perdón hacia los demás y el perdón de Dios trae libertad. ¿Qué trae el perdón? Libertad. Y ese es el tema de hoy, iglesia. El perdón trae libertad. Dios perdona y olvida y borra todos nuestros pecados de una manera directa y efectiva. Sin embargo, hay una condición muy clara que vemos en toda la palabra del Señor, que efectivamente Dios en su infinita misericordia ha perdonado a su pueblo, cuántas veces al pueblo de Israel, a todos los seres humanos que han cometido pecado. Dios nos perdona, pero con una condición justificada, valiosa, y que debemos entender como hijos de Dios, que todas las personas que hemos pecado y que nos arrepentimos, se transforman y caminan en obediencia a Dios, mantienen ese perdón vivo y eficaz. Vamos a ver en la palabra de Dios lo que sucedía en la palabra de Hechos 3:17, en la traducción en lenguaje actual. Vamos a poner en manos de Dios que esto hable en nuestras vidas, y si en algún momento alguien te ofendió, o si en algún momento has ofendido a alguien, pues no hay nada más importante que perdonar y ser perdonado, porque eso te da tranquilidad y te da paz. Vamos a ver lo que sucedió. Hechos 3:17 en la traducción en lenguaje actual dice: Israelitas, ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo, pero Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir, y así ocurrió. Por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará, ¿qué? Nuevas fuerzas. Quisiera que revisemos también esta versión, si lo podemos ver en pantalla, en Hechos 3:17, pero en la Reina Valera. Dice en el mismo contexto: mas ahora, hermanos, iglesia, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Tiempos de qué? Refrigerio. El refrigerio es descanso, es tranquilidad, es paz, es armonía de la presencia del Señor. Cuando el Señor está junto a ti, sientes esa presencia y esa paz, y se manifiesta a través del Espíritu Santo, y se manifestó con la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a dar paz, pero no la dio como la da el mundo. Eso lo podemos escuchar en muchos versículos en donde el Señor demostró ese amor, esa misericordia. Fue insultado, fue ofendido, fue humillado, pero nunca respondió con la misma moneda. Nunca respondió o reaccionó de una forma como tal vez muchos seres humanos reaccionan ante una ofensa. Ojo por ojo y diente por diente. Él no. Él vino a hacer cumplir la ley de una forma totalmente diferente a lo que el mundo piensa y sugiere. En Isaías 43:25, en la traducción en lenguaje actual, dice el Señor:
Yo, Señor, soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Perdona al que te ha hecho mal. Ese es el mensaje. Debemos perdonar a los que nos han hecho mal y olvidar ese pasado. Debemos comenzar a vivir con esa persona en armonía y en paz. No vivir en conflicto, no vivir en discordia, porque lo que el enemigo quiere y siempre va a estar presente ahí buscando una palabra, un comentario, una actitud, un pensamiento, una acción, es aquello que él puede magnificar en las familias para buscar destrucción, romper lazos, romper el amor, romper familias, destruir matrimonios, destruir la relación hijo-padres, padres-hijos, etc. Con estos 3 versículos que hemos visto, resalto 3 cosas importantes. Número 1, que los pecados podemos haberlos cometido en ignorancia. Oye, yo no sabía de la palabra del Señor. Sé que existe Dios, pude haber escuchado de Él, pero nunca nadie me habló de la palabra o nunca tuve la oportunidad ni la intención de acercarme al Señor o a la iglesia para aprender a ser mejor persona conforme a su voluntad y no conforme a lo que yo creo que es ser bueno o ser malo. Pero es que yo ayudo a los demás, es que yo ayudo a los pobres. Sí, puede ser algo material, pero en el corazón del Señor, Él mira el fondo de esas intenciones. Nos conoce más que cualquier otra persona. El Señor nos conoce, sí o sí, siempre. Desde antes de nacer ya sabe Él qué va a suceder con nosotros porque tiene un plan perfecto y así lo manifestó. Debemos entender que Dios es el único que perdona el pecado. Los seres humanos no podemos hacer el acto de perdón hacia los demás por las ofensas que recibimos, pero nosotros no perdonamos el pecado. No podemos darle ese perdón para que las personas que nos han ofendido reciban la vida eterna. Solo el Señor perdona pecados, te mantienes en obediencia, en conversión, gracias a la salvación que nos da el Señor Jesucristo y podemos tener acceso a vida eterna. Lo que podemos hacer en la palabra, y es muy clara, es que nosotros perdonamos ofensas, perdonamos al que nos ofende, pero no perdonamos los pecados. Los pecados los perdona el Señor y vamos a ser juzgados por lo que digamos, hagamos o dejemos de hacer. Y eso está muy claro en la palabra. El perdón de los pecados, como vimos en los versículos anteriores, trae nuevas fuerzas. Cuando un asesino, cuando una persona que agrede, violenta, lastima o asesina a una persona, pues las leyes del mundo dicen pues que agarran a esa persona y lo meten a la celda, lo meten a la cárcel y espera un juicio humano y espera un juicio de una sentencia. Yo creo que la persona que asesina a alguien, después de hacerlo, pues no creo que esté muy tranquila, aunque digamos que si el espíritu del maligno está en esa persona, siempre va a estar huyendo, siempre va a estar angustiado, pensando en qué momento lo van a tomar preso las autoridades, pero va a estar huyendo con temor, con angustia, con desesperación, habiéndolo hecho en ignorancia o con conciencia, porque también hemos visto que muchos asesinos dicen, pues es que se lo merecía. Desafortunadamente, no sé si recuerdan la noticia hace algún tiempo, algunas semanas en una población, pues desafortunadamente un joven perdió la vida. Y muchos podemos juzgar y muchos podemos decir que sí se lo merecía o no se lo merecía. Finalmente eso Dios conoce o conoció el corazón de esa persona y también conoce y conoció el corazón de las personas que hicieron esa maldad de quitar la vida a un ser humano. Y muchos pueden estar de acuerdo, no, es que sí se lo merecía, no se lo merecía. Nosotros no estamos en la posición de juzgar a nadie. El único que juzga y lo hará es el Señor Jesús, es el Señor que está al momento de que nosotros estemos delante de Él. Entonces el perdón de los pecados nos trae nuevas fuerzas, nos da tranquilidad y nos hace descansar el alma. Cuando una persona ofende a otra, pues hay un conflicto. Ya prácticamente cuando esta persona me ofendió y yo no he pasado por alto la ofensa, o por el contrario, yo la he ofendido porque no me parece lo que hace o lo que dice de mí o de otras personas, pues hay una separación entre esos seres humanos. Y eso es lo que el enemigo busca. Por lo tanto, cuando yo me voy a
paseando por alguna plaza o por algún parque y veo a la persona, pues hasta me doy la media vuelta y trato de no verlo. ¿Por qué hacer eso? Eso es huir de una relación que Dios manifiesta en amor. Entonces, si vamos a estar por el mundo cuidándonos de encontrarme con aquella persona que me hizo mal o que le hice mal, pues existe allá un temor y pues no lo sé, una afectación de amor que no existe. Y que finalmente todo es derivado de la maldad que dice el mundo. Dios olvida y también borra los pecados. Qué maravilloso sería que diga que el Señor, después de cometer un pecado, y que sabemos que el pecado es todo aquello que nos aleja del Señor, que no es lo mismo que una ofensa. Una ofensa puede ser una agresión física. Finalmente, esa agresión física lastima, hiere a otra persona o a otras personas, y que eso lastima la relación entre las familias, entre los parientes, entre los vecinos, entre los conocidos. ¿Qué es el pecado? Encontré una definición, finalmente dice, el pecado es un acto, palabra o pensamiento que vaya en contra de la ley de Dios o de los mandamientos de Él. También se puede definir como una transgresión consciente. Consciente me refiero a que sabemos de lo bueno y lo malo que hay en el mundo. Si yo tomo algo y veo aquí un celular y sé que no es mío y yo lo tomo, yo ya sé que primero ese celular no es mío. Y si me lo quedo sin intentar averiguar algo, pues hay una intención en el fondo del corazón, que finalmente es de alguien, no es mío. Tendría que buscar a la persona o tendría que colocarlo en algún lugar público para decir la persona que esté buscando este objeto o este bien material, aquí está. Pero actuamos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hay ese tipo de cuestiones que a nosotros podemos decir que no es algo tan mal, pero para los ojos de Dios no hay pecados chiquitos o grandes, el pecado es pecado. En 1 de Juan 3:4, en la traducción en lenguaje actual dice, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste ¿en qué? Ese es el pecado. Lo que Dios nos manda, nos instruye, nos enseña en su palabra, todo lo que vaya en contra de, es pecado, como lo vimos. Es desobedecer la palabra del Señor. Es ser rebelde. También es importante que hay dos momentos en nuestra vida en la que podemos cometer transgresiones, ofensas o pecados. En ignorancia. Por ejemplo, de manera natural, la ignorancia viene cuando vamos creciendo en juventud, un bebé, un niño, un adolescente, y nunca le han hablado de la palabra del Señor. Está en ignorancia de la palabra del Señor, a menos que le hablemos de Él, de sus mandamientos. Honra a tu padre, tenemos que congregarnos, el amor de Jesucristo, el amor de Dios a través de la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, cuando no conocemos a Dios y no conocemos su palabra, eso no nos exime de la responsabilidad de que estamos bajo la ley de Dios. Y cuando ya la conocemos, se llama rebeldía, porque sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo, y eso es pecado. Esos dos momentos, finalmente Dios también nos conoce, si sabemos o no conocemos su palabra. La ignorancia de la palabra no nos justifica de decir, es que no lo sabía. Imaginemos que estamos transitando sobre el periférico y me voy en sentido contrario cuando veo que todos los vehículos vienen y hay dos carriles. Me detiene la patrulla y me dice, es que no sabía que debía dar vuelta. Correcto, eso es una situación real y objetiva. Pero hay una ley que dice que esto es de un solo sentido. Transgrediste una ley, incumpliste una ley. En ese sentido, no nos exime de la responsabilidad por desconocimiento. Los seres humanos estamos llamados a perdonar ofensas. El pecado y la ofensa son dos palabras, dos cosas diferentes, pero relacionadas entre sí. El pecado ofende a Dios y la ofensa a Dios es la desobediencia a sus mandamientos. Si yo no honro a mis padres, estoy contradiciendo el mandamiento del Señor, que además, sabiendo que trae una promesa, no lo hago. O sea, en rebeldía yo puedo decir, no respeto a mi padre, no respeto a mi madre,
si conozco la palabra de Dios, además me estoy perdiendo la promesa de lo que Dios ha dicho. Ya vimos que Dios es el único que puede perdonar el pecado. Los seres humanos perdonamos a las personas que nos ofenden, pero no podemos darles esa vida eterna. La vida eterna y la paz que nosotros podemos dar solamente se queda en la tierra. Pero el Señor nos da la paz cuando llegó a esta tierra y sabemos que no la da como la dio el mundo, como la da el mundo. La ofensa podemos definirla como humillar, agredir, ofender, insultar, gritarle a una persona, transgredir esa paz que trae esa persona. Pero está en la decisión de aquella persona el sentirse o no ofendida. Nosotros, hace un momento yo les decía que como hijos de Dios debemos ser cada vez menos ofendibles. Somos seres humanos, tenemos reacciones, sentimientos, pensamientos, somos carnales y eso nos hace susceptibles a cometer o a entrar en un sentimiento de tentación, de odio, de amargura, de angustia, de tristeza. Pero sabiendo que el Señor nos da el respaldo, nos da su paz, debemos mantener ese dominio propio para evitar ser cada día menos ofendibles. Reaccionar de una forma adecuada es lo que finalmente el Señor mira. Proverbios 19:11, en la traducción en lenguaje actual, podemos ver esto. Es de sabios tener paciencia y es más honroso que perdonar la ofensa. ¿Quieren más respeto de las personas? Van a ser más honrados y honrosos pasando por alto la ofensa. Si alguien te ofende esperando que le respondas, créeme que esta palabra nos confirma que tenemos más honra cuando nos mantenemos firmes pasando por alto esa agresión, esa ofensa. En el momento en que nosotros respondemos, la otra nos responde, empieza el enemigo a meter ahí su mano para que esa relación sea finalmente fracturada. Porque él viene a robar, a matar y a destruir relaciones entre los seres humanos, entre las familias. Así es que si nosotros tenemos un carácter explosivo, débil, debemos pedirle al Señor que vaya fortaleciendo nuestra fe, fortaleciendo nuestra paciencia, como dice la palabra, para poder entender que todo es posible con la presencia del Señor. Es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar la ofensa. En Proverbios 17:9 tenemos otro versículo que también nos ayuda a entender que este es el llamado para nosotros. Quien perdona gana un amigo. Quien no perdona gana un enemigo. Todas aquellas personas que te puedan ofender y que no las perdonas, créeme que estás sumando a un enemigo en esta vida. No estamos demostrando el amor de Dios manifestado en estas reacciones que tenemos. Ese dice ser un hijo de Dios. Propiciamos que la gente no quiera acercarse al Señor por la debilidad de nuestras conductas, la debilidad de nuestros pensamientos. Y es ahí cuando nosotros debemos reflexionar y pedirle al Señor más fortaleza, más convicción de lo que debemos de hacer como hijos de Dios. Demostrar amor a los enemigos fue lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo. Sabemos que Él fue crucificado, atado, lastimado, humillado, agredido. Y finalmente Él nunca abrió una palabra para ofender, responder a aquellos agresores. Al contrario, al morir en la cruz, realmente para mí es una fuertísima frase escuchar, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Y también hemos escuchado en algún momento, yo puedo decir que finalmente no me considero una persona agresiva, pero el que yo lo diga estaría cometiendo algo incorrecto, porque tendría que preguntarle a las demás personas
si en verdad me consideran como una persona agresiva o no. Sin embargo, en el avance del estudio de la palabra, nos damos cuenta que cada vez nosotros debemos hacer sentir mejor a las personas, preguntarle inclusive cómo se sienten tratados mi esposa, mis hijos, para poder entender si lo que estoy haciendo o lo que creo que estoy haciendo bien, los hace sentir bien a ellos. Yo estoy convencido que el que se tiene que sentir bien no soy yo, tengo que hacer sentir bien a mi esposa, a mis hijos en primera instancia. Y todavía la semana pasada, tuve que pedirle perdón a una persona, porque, les repito, soy ser humano, así como todos nosotros, y me dejé llevar por una ironía, fue un sarcasmo, en donde me estaba exigiendo, ¿sabes qué? Es que no tengo herramientas para limpieza, aquí están tus herramientas para limpieza. Él no se sintió ofendido, pero después yo reflexioné y yo sentí que sí lo ofendí. Me acerqué, le dije, discúlpame si te hice sentir, no hay problema, no te preocupes. No, sí, discúlpame porque finalmente yo me sentí mal por la forma en que creo que te ofendí. Y el hacer eso finalmente va manifestando lo que vamos aprendiendo como hijos de Dios. Y el hacer esos actos, yo los considero de valentía, no debilidad. Al contrario, la debilidad es esconderse, es ocultar lo mal que hacemos, es ocultar el temor, ocultar la culpabilidad, estar escondiéndose de aquellas personas que probablemente hayamos ofendido. Pero cuando tú las enfrentas, les pides perdón, les pides disculpas, aunque no tengas una respuesta favorable, finalmente queda en ella ese rencor, pero en ti estarás quedando libre, porque lo que el Señor nos dice es: perdona, pasa por alto las ofensas y tendrás esa paz, esa libertad que podemos sentir de parte del Señor. Entonces, demostrar amor a los enemigos es algo extraordinario. Y repito, es algo que va más allá de lo común, de lo ordinario. Nosotros podemos decir, pues es que me ofendió mi hermano, mi padre, mi hijo, me ofendió. Y lo perdono porque es mi padre, mi hijo y mi hermano. Pero si un vecino te ofende o tú ofendes a un vecino, no es familia carnal. Pero finalmente es una criatura del Señor que puede conocer o no al Señor. Vamos a verlo en Mateo 5:43, en la PDT, algo importante que el Señor Jesucristo manifestó de una forma real. En Mateo 5:43, en la PDT dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Eso es lo que el mundo podría decir. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma, ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Si ustedes solamente aman a los que los aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no conocen a Dios son así. Por eso sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Cuántas veces hemos escuchado que debemos perdonar? ¿Hasta cuánto? 70 veces, 7. Y finalmente eso me lleva a reflexionar que cada vez que te ofendan, Dios borra ese pecado, borra esa ofensa con dos condiciones, y lo vimos al principio. Arrepiéntete y conviértete, camina con el Señor y mantendrás ese perdón, ese olvido. Si la persona vuelve a caer, vuelve a ofender a Dios por su desobediencia, que ya sería en rebeldía porque ya conoce la palabra del Señor, y te arrepientes nuevamente y caminas del Señor, ¿te perdona o no el Señor? Sí te perdona.
Por supuesto que te perdona. Sin embargo, vuelves a caer, vuelves a pedir perdón, te arrepientes. Pero el arrepentimiento entonces finalmente se convierte en algo como que, vamos a decir, compro el boleto, me porto mal, pido perdón, me arrepiento 2 años y vuelvo a caer. Si lo hacemos de una forma consciente, finalmente esa intención también el Señor se da cuenta. Nos estará considerando en amor porque somos su creación, somos hijos del Señor, venimos a la iglesia, sí, pero ese perdón se activa, se desactiva. La famosa, ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Hay muchas cuestiones que nos llevan a esa pregunta de que si el Señor nos perdonó, pues ya tengo la salvación, pero si vuelvo a caer, la perdí. Yo creo que entrar en discusión en ese tema de que si la pierdo o no la pierdo, sería como poner en duda lo que el Señor dice. Dios nos ama, Dios borra el pecado, Dios lo olvida en la primera, y lo voy a repetir de esta manera. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hace un momento estaba recordando el tema de que a un pastor le asesinaron a su hija, y tal vez sí lo han visto ese testimonio. Le asesinan a su hija, perdona al yerno que fue el que asesinó a su hija, se convierte el reino a Cristo, el yerno a Cristo, y finalmente él recibe perdón. Ya puede vivir por la vida tranquilamente, espiritualmente hablando. Los seres humanos no olvidamos. El Señor, de acuerdo a su palabra, olvida, borra, porque nos ama. Y nos da una indicación, la hemos visto, ¿cuántas veces debemos perdonar? Hasta 70 veces, 7. Pero yo creo que no es algo para que nosotros estemos a ver cuántas veces y llevo el registro de cuántas ofensas tendría que perdonarte. Hemos escuchado en el mundo frases, y espero que no nos haya sucedido a nosotros, de decir, esta es la primera y la última vez que te lo perdono. ¿Cuántos han dicho eso? Tal vez yo en algún momento lo dije. Es la última vez que me lo haces. Como si nosotros pudiéramos controlar a esa persona. Es la primera y última vez que te la paso. Si hemos dicho esa frase, creo que estamos utilizando algo que el Señor finalmente no lo hace con nosotros. Entonces, debemos amar, debemos instruir, debemos enseñar a nuestros hijos en amor para que cometan cada vez menos errores. Porque así como nosotros al día de hoy estamos en Cristo, yo no creo, por ejemplo en mi caso, yo no creo que éramos las mejores personas y por esa razón decidí acercarme a Cristo. Si me acerqué a Cristo es porque encontré una necesidad, tuve una necesidad de acercarme al Señor para que mi vida se pudiera ir corrigiendo. Yo creo que los que estamos acá, estamos aquí por gracia, no por una decisión propia. Estamos por gracia, estamos por misericordia, porque el Señor nos ama y nos prefiere aquí, aprendiendo de su palabra, aprendiendo a ser mejores hijos de Dios, aprendiendo a ser más humanamente, espiritualmente, mejores a sus ojos. Por eso es que los seres humanos estamos llamados a pasar por alto las ofensas. Ya vimos que Dios es el único que perdona los pecados. Nosotros debemos pasar por alto las ofensas. Entonces, yo creo que una pregunta importante que nos debe venir a la cabeza es que si estamos dispuestos a perder la paz por la maldad de otras personas. Es decir, si una persona me ofende, una persona me agrede, una persona me amenaza, me está haciendo un daño físico, espiritual, moral, no lo sé, dependiendo de las circunstancias. Pero cuando tú perdonas a esa persona, tú ya te despreocupas, ya vives tranquila por la calle. Cuando lo veas ya no sientes ese rencor, ese sentimiento de ira o de enojo o de temor hacia esta persona. Pero si por el contrario te quedas con esa idea, con ese rencor, pues vas a preferir nunca verla, vas a preferir nunca toparte con ella, vas a estar huyendo. Es importante entonces no perder la paz que Dios nos ha dado por la falta del perdón,
por la falta de no pasar las ofensas por alto. Sabemos que Dios nos perdona, no porque seamos buenos, porque nos mantengamos en esa bondad. Dios no nos perdona porque somos buenos, Dios nos perdona porque Él es el bueno. Dios nos perdona porque Él es el magnífico, es el excelente perdonador. Nos pone reglas, nos pone mandamientos, nos pone condiciones, como lo vimos en los versículos anteriores. Si nos arrepentimos, nos convertimos y caminamos en su palabra, caminamos en sus mandamientos. Según la Biblia, solo hay un pecado que no perdona el Señor, que es hablar mal del Espíritu Santo. Y yo creo que como iglesia, todos los que estamos aquí, no es casualidad. Si viniste por primera vez, si es la primera vez que nos visitas, o las personas, los hermanos que constantemente estamos acá, es porque el Espíritu Santo nos mueve, dejamos que nos guíe para venir a aprender, a ser transformados, a escuchar la palabra del Señor y a que aumente nuestra fe. La fe viene por oír ¿qué? La palabra de Dios. Y esa fe se debe manifestar como hijos de Dios en el perdón, en la bondad, en la misericordia hacia los demás. Debemos vivir en paz. Eso es lo importante, iglesia. La paz que el Señor nos da, una forma importante que debemos y tenemos acceso a esa paz es pasar por alto la ofensa y perdonar a los demás. Vas a poder verla, te van a poder ver sin ningún tipo de temor o culpabilidad, porque sabes que tu tranquilidad es lo que el Señor quiere para ti. En Mateo 12, 30, 32, por favor, dice: el que no está de mi parte, en la traducción en lenguaje actual, dice el Señor, el que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayudara a traer a otros para que me sigan, es como si lo estuviera ahuyentando. Lo pongo de este ejemplo. Vamos a suponer que yo ya conozco la palabra, conozco el evangelio, hay el perdón, tengo la paz del Señor, pero veo a una persona que necesita conocer, acercarse al Señor Jesucristo. Si estamos con Él o no estamos con Él, estamos contra Él. Si yo tengo que hablarle al Señor de lo que Él hizo en mi vida para que esta persona se acerque al Señor, yo tengo que tratarla en amor, hablarle de su palabra, presentarle el evangelio y entonces que Él reconozca su pecado, se arrepienta, se convierta y siga al Señor Jesucristo. Eso es lo que podemos ver en este versículo, en donde finalmente todos necesitamos que estemos con el Señor para atraer a otros y que lo sigan. En el versículo 31 dice: les aseguro que Dios les perdonará cualquier pecado y todo lo malo que digan, aun si dicen algo contra mí. Dense cuenta, aun si hablamos mal de nuestro Señor Jesús, que soy el Hijo del Hombre, Dios los perdonará, pero lo que no les perdonará es que hablen mal contra el Espíritu Santo. Eso no lo perdonará ni ahora, ni cuándo, ni nunca. ¡Wow! Cuidado. Y esto es todo un tema a revisar, porque hablar mal del Espíritu Santo es contradecirlo, es negar su existencia, es dudar de su existencia, insultarlo, blasfemar. Los que no están con el Señor están en contra de Él. Las personas que están adorando al enemigo están dando por hecho que el Espíritu Santo es mucho menos que el maligno. Eso es ir en contra del Espíritu Santo, y entonces eso el Señor sí nos los perdona. Sin embargo, como hijos de Dios, debemos entender que la prosperidad espiritual, no solo la económica, sabemos que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios, y a través de ello todo lo demás va prosperándose, como muchos varones
y mujeres en la Biblia que hemos visto que fueron prosperados por estar con y junto al Señor. Fueron prosperados. Proverbios 28:1, vemos que en la traducción en el lenguaje actual dice, Proverbios 28:1, el que nada debe, nada teme, pero el malvado siempre huye aunque nadie lo persiga, porque tiene la maldad. Siempre anda en temor, en duda, en angustia, en desesperación, diciendo, no, espero que no me vea esta persona porque le hice mal, porque me va a reclamar, porque yo la ofendí, porque no quiero volver a verla. Finalmente hay una separación, y una relación rota ahí de amistad por un error, por una confusión, por un malentendido. Pero está en nosotros como hijos de Dios pasar por alto la ofensa, perdonar a las personas que nos ofenden y poder tener esa paz y tranquilidad, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Para recibir el perdón es esencialmente, hay que estar dispuestos a confesarle al Señor nuestros pecados de todo lo que hayamos hecho. Vamos a verlo en Proverbios 28:13. Dice, quien esconde su pecado jamás puede, ¿qué? Prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe perdón. Y debemos mantenernos en esta condición. El que esconde su pecado, todos sabemos lo que pudimos haber hecho antes, pero es muy claro esta solución. Quien lo confiesa al Señor, Señor, perdóname, lo hice en ignorancia, lo hice sabiendo, sé que tu amor me perdona, con un arrepentimiento sincero, con un arrepentimiento verdadero, y lo dejo. No solamente es confesar, sí, Señor, me arrepiento, y lo dejo. Y dejarlo significa eso, no volverlo a cometer. Y llegar a la muerte física para tener acceso a esa vida eterna, porque sabemos que Dios nos ha perdonado. ¿Qué sucedió con las personas que tenía Jesucristo al lado? Que uno todavía seguía en rebeldía, dudando del Señor, diciéndole, bueno, si eres tú el Señor Jesucristo, y si eres el Mesías, y si eres el Dios, pues sálvanos, bájate tú y sálvanos a nosotros. O sea, seguía retándolo, seguía en rebeldía, seguía con esa necedad, dudando de la presencia y el poder del Señor. Pero el otro que dijo, se arrepintió, estando ya prácticamente en la cruz, crucificado, y por la misericordia del Señor Jesús, le dijo, te aseguro que tú estarás conmigo. Qué maravillosa forma de recibir el perdón, como dicen, a última hora, porque notó ese arrepentimiento verdadero en los últimos minutos de su vida, y el Señor le dijo, tú estarás conmigo. Eso no significa que, como he escuchado algunos compañeros, y tal vez algunos de ustedes lo habrá dicho, oye, pero te acercaste a Dios, ¿por qué te acercaste al Señor? Bueno, les soy sincero, no me acerqué porque lo decidí o porque era muy bueno, sino porque necesité llenar un vacío espiritual, un vacío como varón, en el que yo ya tenía cierta edad, tenía hijos, en donde yo estaba preguntándome qué legado le estoy dejando a mis hijos. A los 20 años, a los 21 años, probablemente como seres humanos no pensamos en qué va a suceder en el futuro, simplemente vivimos. Pero cuando conoces la palabra del Señor, nos empezamos a preocupar y a ocupar por la salvación, por mantener, por el ejemplo hacia los demás, por ser seres humanos mejores a los ojos de Dios, no para que los demás digan o vanagloriemos a las personas diciendo esas personas sí ayudan, porque el que créame que lo hace para que los demás lo vean, ya habrá recibido ese premio aquí en la tierra. Hay que pasar por alto las ofensas. Si un hijo es ofendido por sus padres, si un padre es ofendido por sus hijos, si un hermano es ofendido por sus hermanos o hermanas, como hijos de Dios, tenemos la mejor solución: pasar por alto la ofensa. Si tú pasas por alto las ofensas, vas a tener siempre la paz del Señor.
No estamos exentos a que nos ofendan, no estamos exentos a emociones, a sentimientos. Si el día de hoy reconoces que tu carácter, tus sentimientos, tus pensamientos tienen algo contra alguien, así sea lo más pequeño, es momento de pedirle perdón al Señor. Confiesen esos pecados, confesemos esos pecados, esas ofensas al Señor, porque inclusive en la palabra dice que las murmuraciones son pecados. El hablar mal de la iglesia, el hablar mal de alguien, Jesucristo lo considera, el Señor lo considera incorrecto. Vemos personajes que murieron, se enfermaron por hablar mal de los líderes, de las autoridades que tenían a cargo espirituales. Y todo eso el Señor lo ve. Entonces, si el día de hoy reconocemos que tenemos algo contra alguien, pues es momento de ponernos a cuentas con el Señor. Porque dice su palabra que antes de traer las ofensas, pongámonos a cuentas con las personas que nos han ofendido, que hemos ofendido. Y entonces sí, el Señor aceptará esas ofrendas. Ofrendas espirituales, ofrendas para la iglesia, ofrendas que al Señor le sean agradables. Antes de traer esas ofrendas debemos ponernos a cuentas con los demás. Hemos visto que perdonar es liberador. Perdonar restaura relaciones, restaura familias. Como seres humanos no podemos olvidar, somos seres humanos. Pero la paz que el Señor te puede dar a través del perdón, yo creo que nadie te la debe quitar, nadie te la va a quitar si estás convencido de que tenemos al Espíritu Santo y que Él es el que se manifiesta a través de nosotros para los demás. Esos rencores, esas ataduras, esas ofensas que hemos recibido, también nosotros vamos a pasarlas por alto. Pidamos perdón a los que hemos ofendido y pasemos las ofensas por alto. Démosle la libertad a esas personas de sentirse libres, por nosotros ser libres también. 4 cosas quisiera que nos quedemos con este tema. Número 1, el perdón de los pecados da libertad y la paz de Dios. Eso genera el perdón, las ofensas. Da libertad y genera paz. Esa paz nos da la libertad de disfrutar de la vida. Puedes ir a cualquier lugar y no te vas a estar cuidando de personas. Si te ven, si las ves, no te cuidarás de eso. Vas a andar con total tranquilidad en este mundo. 3 cosas importantes que tienen relación: el perdón, el arrepentimiento y la conversión son 3 elementos que tienen que estar juntos siempre. Si recibes el perdón es porque te habrás arrepentido de forma sincera, te conviertes y caminas en obediencia con el Señor. Y eso te va a traer sanidad espiritual. Y número 4, también te libera de enfermedades. Porque cuando tú cometes pecado y eres perdonado, te alejas de ese pecado, como lo hizo la mujer adúltera, que pudo haber estado con varios varones en adulterio, en fornicación, y Jesucristo, en su gran amor, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Le dio la libertad. Cuando esa persona esperaba ser juzgada, ser apedreada, ser golpeada por la ley, pero el amor de Jesucristo le demostró que esa ley se aplica con amor. Le perdonó el pecado, no la juzgó y le dijo: vete y no peques más. Entonces debemos de mantenernos en esta libertad, arrepentidos y libres. Te voy a invitar a que en tu lugar cierres los ojos. Vamos a darle gracias al Señor
Para reflexionar sobre esto que hemos escuchado de parte del Señor,